Me olvido siempre de grabarme. Bueno, muchas bendiciones, hermano, agradecida al Señor porque es un privilegio para nosotros poder buscar al Señor en estos tiempos eh, difíciles, ya anunciados, ¿no? Porque si uno se pone a meditar en la palabra, los tiempos que uno vive ya están escritos en la Biblia. Nomás que no sabemos cómo iba a ser. Y bueno, la Biblia por algo nos advierte, dice que como hijos de Dios debemos estar velando y orando, porque no sabemos cuándo va a ser todas las cosas que dice la Biblia que vamos a vivir. Y nosotros no estamos excepto a eso, ¿no? Como hijos de Dios somos personas como todos y vamos a sufrir aflicciones. Así que, iglesia, debemos ceñir nuestros lomos. Amén. Debemos buscar al Señor en todo tiempo. Y bueno, y la palabra que yo quería compartir con ustedes porque una semana estuve inquieta, vendría a decir, y le preguntaba al Señor tantas cosas, y bueno, y el Señor me dijo, debes esforzarte en la gracia. Así que yo le voy a pedir que abran su Biblia en 2 de Timoteo 2:1. Ahí vamos a compartir la palabra. Yo voy a compartirles acá en una pantalla un poco de lo que voy a ir hablando. Si ustedes después quieren ir mirando. Hoy lo probé y anduvo. Ahora voy a probar otra vez si anda bien. Amén. ¿Lo ven? ¿Lo pueden visualizar ustedes ahí? ¿Sí? Amén. Bueno, ahí está el versículo, está la cita, bueno, y el título, ¿no? Que dice que debemos esforzarnos en la gracia. Lo vamos a leer en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es un versículo, no el 1. Dice tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, como le decía recién, para todas las cosas siempre hay que esforzarse, ¿no? Hay que alcanzar, hay que como luchar, ¿no? Para conseguir algo. Cuando uno quiere lograr algo, nosotros debemos movilizarnos en hacerlo, ¿no? Así que vamos a seguir. Adelante. Bueno, yo puse ahí cómo nosotros nos esforzábamos en la vida como hijos de Dios, como cristianos, y bueno, ahí puse un poco, ¿no? Lo que deberíamos ser, que es ser fuertes, eh, valientes, esforzados. Bueno, ahí puse varias cosas, así que si usted quisiera anotarla, no sé cómo le gusta, ¿no? Después meditar en la palabra del Señor. Y de dónde proviene nuestra fuerza. Nuestra fuerza dice que viene del Señor, amén. Y en esta oportunidad, Timoteo era el hijo espiritual del apóstol Pablo. Si hay algo que me gusta del apóstol, en la situación que él se encontraba en este momento, y la verdad que es tremendo como este varón de Dios dio aún al final casi ya de su carrera, seguía usándolo para que él pudiera terminar las instrucciones con su hijo, ¿no? Y acá la palabra dice que el apóstol ya estaba a punto de ser sacrificado y bueno, y la preocupación de él como padre espiritual de Timoteo era que él pudiera ser fuerte ante todas las situaciones que pudieran venir, que él pudiera entender de que él debía mantenerse firme,
ser constante, que iba a venir mucha oposición, que iban a venir enfrentamientos, sufrimientos, pero él alentaba, él le decía que debía esforzarse. ¿Y cómo nosotros podemos lograrlo, no? Ahí yo puse algunos puntos que nosotros debíamos hacernos fuertes, mantener nuestra posición como hijos de Dios, ser obedientes a la palabra y manteniéndonos constantes en la oración. Todas esas cosas están ligadas a nuestra vida, porque nosotros debemos ser siempre fuertes ante todas las situaciones que podamos vivir. Nosotros siempre debemos obedecer a la palabra de Dios. Y vio que se va ligando una cosa con la otra, manteniéndonos firmes, dice. Siempre parados en la roca, y dice que la roca es Cristo Jesús. Y eso sería mantener nuestra posición como hijos de Dios, como hijos del Señor. Por eso es importante orar constantemente. Por eso yo recalcaba recién que la oración es algo que debe estar ya ligado a nuestra vida siempre, porque es lo que nos mantiene, ¿no? Es lo que el apóstol aconsejaba a su hijo, dice, esfuérzate en la gracia, hazte fuerte, dice, mantén tu posición. Y bueno, y eso trae un poco, ¿no? De una demanda en el Señor, de nosotros entender de que nuestra vida depende de Dios, que nosotros necesitamos a Dios en todos los tiempos. Hoy necesitamos a Dios. Mañana cuando despertemos vamos a seguir necesitando de Dios. Porque Él es quien nos da la vida, Él es quien nos llamó, Él es quien nos preparó, Él es quien nos capacitó para poder llegar hasta donde hoy estamos. Y el Señor seguirá estando con sus hijos, siempre. Él siempre va a estar con su pueblo. Él lo dijo y dice que hasta que Él venga por cada uno de nosotros, Él lo va a hacer. Por eso nosotros debemos siempre mantener esa relación con el Señor, amén. Mire lo que dice en el mismo segunda de Timoteo, el 6, sí, un poquito más abajo, el 1:6. Ahí. Dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. El apóstol le decía, ¿no?, a Timoteo que avivara ese fuego, ese don que había en él, porque él lo había ungido en un tiempo, lo había preparado para esto. Y hoy le tocaba a él aprender solo. Y hoy hablamos un poquito de eso con el pastor, de que como iglesia nosotros debemos aprender a crecer. Yo creo que este tiempo ha sido un poco de eso, ¿no? De ejercitarnos en el valor, en el permanecer, en el esfuerzo de depender del Señor. Se nos cambió un poco, ¿no?, las formas en buscar al Señor, pero el Señor siempre estará igual. Amén, siempre está con nosotros. Debemos aprender a vivir para el Señor. Amén. Bueno, dice la palabra de Dios que debemos entender que por gracia hemos sido salvos. Amén. Y que hemos recibido un llamado también por gracia. Así que Él es quien nos capacita, nos va a capacitar. Él es quien va a desarrollar en nosotros el que nosotros podamos avivar, como dice esta palabra, lo que el Señor ya puso en nosotros. Cada uno de ustedes, hermanos, tiene un don, un talento, la cual debe avivar, la cual debe trabajar, debe ser constante, debe ejercitar lo que tiene en sus manos. Porque si no, el Señor compara en muchos lados que es como el labrador, ¿no?, que debe trabajar la tierra. Debemos cada uno en nuestro ministerio evocarnos, pedirle sabiduría al Señor, pedirle gracia al Señor, que Él nos enseñe a predicar en este tiempo la palabra, que Él nos enseñe a llegar a aquel que necesita, ¿no? Aprender a impartir el mensaje de salvación. Y esa era la preocupación del apóstol con Timoteo, porque Timoteo estaba en un tiempo, en un lugar donde habían falsas doctrinas, donde había
ocultismo, donde había muchas cosas que hoy también las vemos. Ujú. Y hoy se desvirtúa mucho la palabra de Dios. Entonces, nosotros debemos ejercitarnos en la palabra y vivir en la palabra y comer su palabra constantemente para no ser engañados, para que en nosotros esté la sana doctrina del Señor. Porque eso es lo que nos va a mantener. No debemos dormirlo ni enterrar lo que el Señor un día nos dio. Debemos avivar, dice esta palabra. Dice, te aconsejo que avives el fuego del Señor que está en nosotros. Amén. Amén. Y debemos avanzar. Mire lo que dice segunda de Timoteo 1:7, un versículo más abajo. Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Gloria al Señor por eso, ¿no? El Señor nos ha dado un espíritu, ¿no? De poder, dice, no de cobardía, de poder. Nosotros podemos lograr lo que el Señor ha dado en nuestras manos. Aunque hayan peligros, yo sé que va a venir el desánimo, quizás pensamientos que el enemigo por ahí aprovecha traernos, pero la palabra del Señor dice, yo te di poder, poder para vencer, para levantarte contra todo argumento, contra toda cosa que no es de Dios. Nosotros a través de la oración, de la palabra, tenemos ese poder para decirle a que se vaya en el nombre del Señor, amén, que caiga. Dios nos ha dado ese poder. El apóstol estaba instruyendo ya los últimos, como decir, ¿no? Lo que él quería que no se olvidara su hijo, por eso que él le decía, predica ahora, aprende a evangelizar, enseña, testifica, o sea, le estaba diciendo todo lo que ya él le había enseñado, pero le estaba haciendo recordar. Y por ahí nosotros siempre conversamos con el pastor que son pocos los que están hace poquitos años acá en la iglesia y todos sabemos cómo luchar, todos sabemos cuáles son las armas espirituales que Dios nos ha dado, todos sabemos lo que debemos hacer como hijos de Dios, cómo opera el poder del Señor en nosotros, como yo hoy estoy recalcando, ¿no? Que el poder que Dios nos da no nos frena si nosotros confiamos en el Señor. Este es un tiempo donde debemos avanzar, no detenernos, no esperar, como decía yo siempre, no esperar que todo termine y que esté todo bien tranquilo como para decir, hoy voy a retomar, hoy voy a hacer esto. No, hoy es el día. Y mañana cuando te despierte, el Señor te va a decir, hoy es el día para avanzar, hoy es el día para que puedas hacer y avivar ese fuego que el Señor puso en nosotros. Amén. Porque el Señor siempre estará con nosotros. Ahí está el versículo que recién leí, el de, porque no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder y dominio propio. Amén. Nosotros debemos aprender que el Señor siempre va a estar con nosotros. El Señor siempre va a guiarnos. El Señor siempre va a estar para ayudarnos en toda situación. Aún en esta que nosotros ni siquiera pensábamos que íbamos a vivir, aún quizás nos tocó vivir igual las circunstancias como todas las personas, pero el Señor fue quien nos fortaleció, el Señor fue quien nos dio la victoria y eso es lo que debemos celebrar siempre, que el Señor te va a dar victoria siempre, no debemos desmayar, sino avanzar en lo que el Señor ha puesto en nuestras manos, amén. Que el Señor pueda bendecirnos en este día, ¿no? Y bueno, esta palabra que leías en Timoteo 2 dice que debemos ser buenos soldados del Señor. Amén. Por eso dice el título de mi Biblia, un buen soldado es Jesucristo. Así empieza con el título. Y dice que él buscaba hombres capaces, fieles, que puedan servir al Señor. Y yo sé que el Señor ha visto en ti eso, ¿no? Ha visto que puedo poder buscarle a Él con el corazón. Por eso es tiempo de avanzar, iglesia. Es tiempo de avanzar. Es tiempo de nosotros retener lo que ya hemos aprendido, lo que hemos venido aprendiendo todos estos años, la palabra del Señor.
En 2 Timoteo 1:13, un poco más abajo, dice, retén la forma de las sanas palabras que oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Amén, él había sido aprendido cuál era la sana doctrina. Nosotros también sabemos que en su palabra está la verdad absoluta. Nadie puede salirse de ella, ¿no? Sabemos que el enemigo tratará de desvirtuar, tratará de mandar mensajes a través de todos los medios que hoy tenemos para que podamos nosotros confundirnos, pero el Señor dice que debemos ser buenos receptores, buenos oidores de su palabra, ¿amén? Debemos aprender a escuchar la voz de Dios, a que no haga que todos los ruidos que puedan haber en nuestra vida, que solo la voz de Dios sea nuestra guía, ¿amén? Hay una palabra en Josué 1:8 que dice, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amén. Esta palabra el Señor se la dio a Josué y le dijo que si él meditaba y guardaba la palabra, todo le iba a ir bien. Amén. Y el Señor, esa promesa también es para nosotros. Debemos guardar la palabra del Señor. Es lo que en este día se necesita. Retener el mensaje de salvación para darle a aquellos que están necesitando. Debemos buscar al Señor en todo tiempo, meditar, escuchar, aprender a oír su voz, aprender lo que Él quiere hoy que hagamos como iglesia. Y bueno, y eso es lo que el Señor hoy nos está refrescando, ¿no? Porque quizás muchos hemos escuchado ya esta palabra, pero el Señor hoy nos dice que debemos retener, debemos guardar su palabra, que no nos debemos apartar, que debemos buscar todo continuamente, amén, para vivir en ella. En 2 Timoteo 1:14, un poquito abajo, dice, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Guarda, dice, debemos retener, porque su presencia ya habita en nosotros. Su Espíritu Santo es quien habita en nosotros. Él hará que nosotros no seamos engañados, guardemos la verdad, que es su palabra, amén. Ella nos va a guiar, ella es la verdad, amén. Su palabra es la mayor profeta. Debemos esforzarnos, debemos demostrarle al mundo que Cristo habita en nosotros. Debemos nosotros no con nuestras fuerzas, sino con la de Dios. Yo podía buscar otra referencia y me encontré con Jueces 6:34 cuando Gedeón, ¿no? Es llamado por Dios. Era un hombre que no conocía mucho y tenía miedo, porque siempre le sacaban todo. De repente el Señor le habla y le dice, varón esforzado y valiente. El Señor vio algo en él y lo iba a capacitar en realidad. El Espíritu empezó a tratar con ese hombre. Era un hombre cobarde, luego cuando el Señor le habla y le da la palabra de fe, él la cree, se convierte en un hombre de Dios, un hombre de fe, un hombre que confía en el Dios que lo llama. Y ese hombre derrotó un ejército, amén. El Señor lo usó para ir a pelear y fue grande la conquista. Entonces, si nosotros confiamos en el Señor, grandes conquistas vamos a ver en este tiempo, aunque veamos con nuestros ojos naturales las cosas difíciles, pero en lo espiritual algo está sucediendo, en lo espiritual algo está ocurriendo, el Señor está con nosotros. Y siempre digo, mayor el que está en nosotros que el que está en el mundo. Así que iglesia, esforcémonos, busquemos al Señor en este tiempo, tengamos valor, confiemos, porque si nosotros confiamos, ¿qué vamos a ver? Milagros. Vamos a ver maravillas, vamos a ver personas transformadas, cambiadas, porque es el Espíritu operando en la vida. No somos nosotros somos los que hablamos la palabra y luego el Espíritu se encarga de convencer. Entonces este es el tiempo donde nosotros debemos, todo eso que hemos depositado en todo este tiempo, lo que hemos aprendido de todos los líderes, de lo que hemos escuchado, de la palabra del Señor, hoy es el tiempo para ponerlo en práctica, hoy es el tiempo de avanzar, es el tiempo de potenciarnos, ¿no? De confiar que esta tarea
¿Quién nos llamó? El Señor nos ha llamado. Y Él nos ha encomendado como hijo de Dios esta gran tarea de predicar su palabra y de hacerlo realmente como es, correctamente. Amén. Y ya vamos a ir finalizando con esto. Yo recién dije eso. Lo único que puedo agregar es que debemos guardar, como dice ahí, ¿no? La palabra. Guarda, retiene, atesora, escucha, valora, puse yo. Solamente esforcémonos en la gracia que es Cristo, el Señor. Amén. Yo agradezco al Señor porque Él está con nosotros. Amén. Y bueno, y el Señor va a guiarnos. Estamos ya a poquito día de retomar de a poquito, quizás con algunos cambios por los horarios que nos han impuesto, pero lo bueno es que ya vamos a poder estar juntos, así que agradecidos al Señor por eso, amén. Agradecidos porque el Señor siempre nos saca de triunfo en triunfo. Que el Señor pueda guiarnos, pueda guardarnos en este tiempo, bueno, y ya no vamos a poder ver, así que eso es lo bueno que tenemos, ¿no? Para poder realizar. Quiero sacar esto. No sé cómo sacarlo. Ahí está. Bueno, hermanos, yo no quiero agregar más nada, solo decirle que el Señor nos guíe y bueno, que el Señor sea con nosotros, que el Señor sea con su pueblo y que seamos fieles al Señor. Amén. Gracias le doy al Señor porque ustedes están ahí, porque pueden oír la palabra del Señor. Amén. Atesórela, hermano, porque llegará el tiempo quizá como le pasó a un tiempo a la iglesia, que fueron perseguidos y les fueron quitando las cosas que amaban, que era la palabra, querían impedir muchas cosas, pero el Señor está con su pueblo. Amén. Te voy a pedir, pastor, que oremos. Amén. Bueno, que Dios les bendiga. Damos gracias a Dios por su palabra. Dios siempre nos va a pedir un poco más, porque sabe Él que podemos darle más.